por recordar. Pues la sesión pasada estuvimos checando, te pongo un contexto, estamos igual con la exhortación apostólica de, em, es Familiaris Consortio. Entonces, la sesión pasada hicimos la iglesia en favor de la vida. Pues aquí obviamente muestra la postura de la iglesia que aunque suene obsoleto para el mundo, nosotros decimos sí a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Eh, y muestran, ¿no?, que aunque los gobiernos quieran proponer todo lo que sea antivida, pues nosotros la postura de la iglesia no mueve. Entonces aquí también hablaba del tema de los anticonceptivos, esterilización y aborto, que lo procuran por lo general el mundo de hoy, los gobiernos, la ONU, etcétera. Entonces aquí es, nosotros como católicos estamos pues no a favor de eso. De ahí veíamos para el plan divino sea realizado cada vez más plenamente, perdón, para que el plan divino sea realizado cada vez más plenamente. Hablaba de las propuestas que ponían los padres sinodales y mostraba como una introducción de los problemas que se puede enfrentar la familia, ¿no? En la actualidad. De ahí veíamos en la visión integral del hombre y su vocación. Habla muy aquí ya enfocado al rol del hombre en su vocación de esposo y de padre. Está muy bonito, está puesto muy bonita esta sección. Estuvo larguita. De ahí nos pasamos a la iglesia, maestra y madre para los esposos en dificultad. Aquí el Papa no descartaba todas las situaciones, problemas en los cuales se enfrenta la familia del mundo actual. De hecho, para eso son estas reuniones y estos sínodos, ¿no? Para ponernos en los pies sobre la tierra de todo lo que está viviendo, en este caso que se está hablando de la familia, Familiaris Consortio. Y pues hablaba de una forma teologal muy bonita de también tener nuestra esperanza en el Señor, ¿no? Y hasta aquí nos quedamos. Vamos a empezar entonces con itinerario moral de los esposos. Entonces, pues bueno, es la misma dinámica. Yo leo y a lo último, pues sacamos nuestras conclusiones, ¿no? De las ideas que hemos estado recopilando. Bien. Ok, itinerario moral de los esposos. Es siempre y muy importante poseer una recta concepción del orden moral de sus valores y normas. La importancia aumenta cuanto más numerosas y graves se hacen las dificultades para respetarlos. El orden moral precisamente porque revela y propone el designio de Dios creador. No puede ser algo mortificante para el hombre ni algo impersonal, al contrario. Respondiendo a las exigencias más profundas del hombre creado por Dios, se pone al servicio de su humanidad plena, con el amor delicado y vinculante con que Dios mismo inspira, sostiene y guía a cada criatura hacia su felicidad. Pero el hombre, llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios, es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto, él conoce, ama y realiza el bien moral según diversas etapas del crecimiento. También los esposos en el ámbito de su vida moral están llamados a un continuo camino, sostenidos por el deseo sincero y activo de conocer cada vez mejor los valores que la ley divina tutela y promueve, y por la voluntad recta y generosa de encarnarlos en sus opciones concretas. Ellos, sin embargo, no pueden mirar la ley como un mero ideal que se puede alcanzar en el futuro, sino que deben considerarla como un mandato de Cristo Señor, a superar con valentía las dificultades. Por ello, la llamada ley de gradualidad o camino gradual no puede identificarse
con la gradualidad de la ley, como si hubiera varios grados o formas de precepto en la ley divina para los diversos hombres y situaciones. Todos los esposos, según el plan de Dios, están llamados a la santidad en el matrimonio. Y esta excelsa vocación se realiza en la medida en que la persona humana se encuentra en condiciones de responder al mandamiento divino con ánimo sereno, confiando en la gracia divina y en la propia voluntad. En la misma línea, es propio de la pedagogía de la Iglesia que los esposos reconozcan ante todo claramente la doctrina de la humane vitae como normativa para el ejercicio de su sexualidad y se comprometan sinceramente a poner las condiciones necesarias para observar tal norma. Esta pedagogía, como ha puesto de relieve el sínodo, abarca toda la vida conyugal. Por esto, la función de transmitir la vida debe estar integrada en la misión global de toda la vida cristiana, la cual sin la cruz no puede llegar a la resurrección. En semejante contexto, se comprende cómo no se puede quitar de la vida familiar el sacrificio. Es más, se debe aceptar de corazón a fin de que el amor conyugal se haga más profundo y sea fuente de gozo íntimo. Este camino exige reflexión, información, educación idónea de los sacerdotes, religiosos y laicos que están dedicados a la pastoral familiar. Todos ellos podrán ayudar a los esposos en su itinerario humano y espiritual que comporta la conciencia del pecado, el compromiso sincero a observar la ley moral y el ministerio de la reconciliación. Conviene también tener presente que en la intimidad conyugal están implicadas las voluntades de dos personas, llamadas, sin embargo, a una armonía de mentalidad y de comportamiento. Esto exige no poca paciencia, simpatía y tiempo. Singular importancia tiene en este campo la unidad de juicios morales y pastorales de los sacerdotes. Tal unidad debe ser buscada y asegurada cuidadosamente para que los fieles no tengan que sufrir ansiedades de conciencia. En el camino de los esposos será pues más fácil si con estima de la doctrina de la Iglesia y con confianza en la gracia de Cristo, ayudados y acompañados por los pastores de almas y por la comunidad eclesial entera, saben descubrir y experimentar el valor de liberación y promoción del amor auténtico que en el Evangelio ofrece y el mandamiento del Señor propone. Suscitar convicciones y ofrecer ayudas concretas. Ante el problema de una honesta regulación de natalidad, la comunidad eclesial en el tiempo presente debe preocuparse por suscitar convicciones y ofrecer ayudas concretas a quienes desean vivir la paternidad y la maternidad de modo verdaderamente responsable. En este campo, mientras la Iglesia se alegra de los resultados alcanzados por las investigaciones científicas para un conocimiento más preciso de los ritmos de fertilidad femenina y alienta una más decisiva y amplia extensión de tales estudios, no puede menos de apelar con renovado vigor a la responsabilidad de cuantos médicos, expertos, consejeros matrimoniales, educadores, parejas, pueden ayudar efectivamente a los esposos a vivir su amor, respetando la estructura y finalidades del acto conyugal que lo expresa. Esto significa un compromiso más amplio, decisivo y sistemático en hacer conocer, estimar y aplicar los métodos naturales de regulación de la fertilidad. Un testimonio preciso puede y debe ser dado por aquellos esposos que mediante el compromiso común de la continencia periódica han llegado a una responsabilidad personal
más madura ante el amor y la vida, como escribía Pablo VI. A ellos se ha confiado el Señor la misión de hacer visible ante los hombres la santidad y la suavidad de la ley que une el amor mutuo de los esposos con su cooperación al amor de Dios, autor de la vida humana. 2. La educación. El derecho de ver educativo de los padres. La tarea educativa tiene sus raíces en la vocación primordial de los esposos a participar en la obra creadora de Dios. Ellos engendrando el amor y por amor una nueva persona que tiene en sí la vocación al crecimiento y al desarrollo. Asumen por eso mismo la obligación de ayudarla eficazmente a vivir una vida plenamente humana, como ha recordado el Concilio Vaticano II. Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole y por tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente puede suplirse. Es, pues, deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres que favorezca la educación íntegra, personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. El derecho de ver educativo de los padres se califica como esencial relacionado como está con la transmisión de la vida humana, como original y primario, respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la relación del amor que subsiste entre los padres e hijos como insustituible e inalienable, y que por consiguiente no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. Por encima de estas características, no puede olvidarse que el elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor paterno y materno, que encuentran en la acción educativa su realización al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. El amor de los padres se transforma de fuente en alma y por consiguiente en norma, que inspira y guía toda la acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, que son el fruto más precioso del amor. Educar en los valores esenciales de la vida humana. Aún en medio de las dificultades, hoy a menudo agravadas de la acción educativa, los padres deben formar a los hijos con confianza y valentía en los valores esenciales de la vida humana. Los hijos deben crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y austero, convencidos de que el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. En una sociedad sacudida y disgregada por tensiones y conflictos a causa del choque entre diversos individualismos y egoísmos, los hijos deben enriquecerse no solo con el sentido de la verdadera justicia que lleva al respeto de la dignidad personal de cada uno, sino también, más aún, del sentido del verdadero amor, como solicitud sincera y servicio desinteresado hacia los demás, especialmente a los más pobres y necesitados. La familia es la primera y fundamental escuela de la sociedad. Como comunidad del amor encuentra en el don de sí misma la ley que la rige y hace crecer. El don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos
se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. La comunión y participación vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de alegría y de dificultad, representa la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad. La educación para el amor como don de sí mismo constituye también la premisa indispensable para los padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada. Ante una cultura que banaliza en gran parte la sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta, el servicio educativo de los padres debe de basarse sobre una cultura sexual que sea verdadera y plenamente personal. En efecto, la sexualidad es una riqueza de toda persona, cuerpo, sentimiento y espíritu, y manifiesta su significado íntimo al llevar la persona hacia el don de sí misma en el amor. La educación sexual, derecho y deber fundamental de los padres, debe realizarse siempre bajo su dirección solícita, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por ellos. En este sentido, la Iglesia reafirma que la ley es subsidiariedad, que la escuela tiene que observar cuando coopera en la educación sexual, situándose en el espíritu mismo que anima a los padres. En este contexto del todo irrenunciable, la educación para la castidad como virtud que desarrolla la auténtica madurez de la persona y la hace capaz de respetar y promover el significado esponsal del cuerpo. Más aún, los padres cristianos reserven una atención y cuidado especial, discerniendo los signos de la llamada de Dios a la educación para la virginidad como forma suprema del don de uno mismo que constituye el sentido mismo de la sexualidad humana. Por los vínculos estrechos que hay entre la dimensión sexual de la persona y sus valores éticos, la educación debe llevar a los hijos a conocer y estimar las normas morales como garantía necesaria y preciosa para un crecimiento personal y responsable en la sexualidad humana. Por esto, la Iglesia se opone firmemente a un sistema de información sexual separado de los principios morales y tan frecuentemente difundido, el cual no sería más que una introducción a la experiencia del placer y un estímulo que lleva a perder la serenidad, abriendo el camino al vicio desde los años de la inocencia. Misión educativa y sacramento del matrimonio. Para los padres cristianos, la misión educativa, basada, como se ha dicho, en su participación en la obra creadora de Dios, tiene una fuente nueva y específica en el sacramento del matrimonio, que los consagra a la educación propiamente cristiana de los hijos. Es decir, los llama a participar de la misma autoridad y del mismo amor de Dios Padre y de Cristo Pastor, así como del amor materno de la Iglesia, y los enriquece en sabiduría, consejo, fortaleza y en los otros dones del Espíritu Santo para ayudar a los hijos en su crecimiento humano y cristiano. El deber educativo recibe el sacramento del matrimonio, la dignidad y la llamada de ser un verdadero y propio ministerio de la Iglesia al servicio de la edificación de sus miembros. Tal es la grandeza y el esplendor del ministerio educativo de los padres cristianos, que Santo Tomás no duda en compararlo con el ministerio de los sacerdotes. Algunos propagan y conservan
Algunos propagan y conservan la vida espiritual con un ministerio únicamente espiritual. Es la tarea del sacramento del orden. Otros hacen esto respecto de la vida a la vez corporal y espiritual. Y esto se realiza con el sacramento del matrimonio, en el que el hombre y la mujer se unen para engendrar la prole y educarla en el culto de Dios. Que con la conciencia viva y vigilante de la misión recibida con el sacramento del matrimonio ayudará a los padres cristianos a ponerse con gran serenidad y confianza al servicio educativo de los hijos y al mismo tiempo a sentirse responsables ante Dios, que los llama y los envía a edificar la iglesia en los hijos. Así, la familia de los bautizados, convocada como iglesia doméstica por la palabra y por el sacramento, llega a ser a la vez como la gran iglesia, maestra y madre. La primera experiencia de la iglesia. La misión de la educación exige que los padres cristianos propongan a los hijos todos los contenidos que son necesarios para la maduración gradual de su personalidad desde el punto de vista cristiano y eclesial. Seguirán, pues, las líneas educativas recordadas anteriormente, procurando mostrar a los hijos a cuán profundos significados conducen la fe y la caridad de Jesucristo. Además, la conciencia de que el Señor confía a ellos el crecimiento de un hijo de Dios, de un hermano de Cristo, de un templo del Espíritu Santo, de un miembro de la Iglesia. Alentará a los padres cristianos en su tarea de afianzar en el alma de los hijos el don de la gracia divina. El Concilio Vaticano II precisa así el contenido de la educación cristiana, la cual no persigue solamente la madurez propia de la persona humana, sino que busca sobre todo que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don recibido de la fe, mientras se inician gradualmente con el conocimiento del misterio de la salvación. Aprendan a adorar a Dios Padre en espíritu y verdad. Juan 4:23. Ante todo, en la acción litúrgica, formándose para vivir según el hombre nuevo en justicia y en santidad de verdad. Efesios 4. Y así lleguen al hombre perfecto en la edad de la plenitud de Cristo. Efesios 4. Y contribuyan al crecimiento del cuerpo místico, conscientes además de su vocación, acostumbrándose a dar testimonio de la esperanza que hay en ellos y ayudar a la configuración cristiana del mundo. También el sínodo, siguiendo y desarrollando la línea conciliar, ha presentado la misión educativa de la familia cristiana como un verdadero ministerio, por medio del cual se transmite e irradia el Evangelio, hasta el punto de que la misma vida de familia se hace itinerario de fe y, en cierto modo, iniciación cristiana y escuela de los seguidores de Cristo. En la familia consciente de tal don, como escribió Pablo VI, todos los miembros evangelizan y son evangelizados. En virtud del ministerio de la educación de los padres, mediante el testimonio de su vida, son los primeros mensajeros del Evangelio ante los hijos. Es más, rezando con los hijos, dedicándose con ellos a la lectura de la palabra de Dios e introduciéndolos en la intimidad del cuerpo eucarístico y eclesial de Cristo mediante la iniciación cristiana, llegan a ser plenamente padres, es decir, engendradores no solo de la vida corporal, sino también de aquella que, mediante la renovación del Espíritu, brota de la cruz y resurrección de Cristo. A fin de que los padres cristianos puedan cumplir dignamente su ministerio educativo, los padres sinodales han manifestado el deseo de que se prepare un texto adecuado de catecismo para las familias, claro, breve y que pueda ser fácilmente asimilado por todos.
Las conferencias episcopales han sido invitadas encarecidamente a comprometerse en la realización de este catecismo. Y hasta aquí la vamos a dejar. Listo. Muy bien. Pues, no sé si nos quieras ayudar con tus conclusiones. Pues, como siempre, ¿no? Viendo que el compromiso más con mis hijos pues es muy grande. Es muy grande el compromiso que tengo, pero a la vez es muy bonito, porque sabes que para empezar, mis hijos, pues no son míos. Y pensar que mis hijos pueden venir a hacer algo muy grande en este mundo también es algo muy emocionante. De decir, sabes que lo que hice yo bien en esta vida o lo que hice para aportar a mi mundo fue tener unos hijos buenos, unos hijos para Dios. Creo que con eso no puedo pedir más, la verdad. Qué fuerte todo lo que dijiste, pero realmente sí es el resumen tuyo de tu vida, porque tú tienes 4, ¿verdad? 3. 3, ya te estaba poniendo uno de más. Yo todavía no, pero es muy fuerte todo lo que se dice, ¿no? Para empezar, siento que el Papa empieza diciendo como que hay cosas que no son negociables en la iglesia realmente. Ujú. Entonces dice, no es como que gradualmente se nos vaya a meter una idea y que, como el aborto, por ejemplo, que primero que para Ujú. las violadas y que después que para la que no la quería y que así se fueron, hasta Sí. que ahorita es sin preguntar ni nada, ¿no? Ujú. Entonces, creo que a eso se refería el Papa desde el principio. Y como dices tú, a veces, no digo que todos, pero desgraciadamente, como estoy viendo la sociedad o estamos viendo la sociedad, siento que los padres, desgraciadamente, el enemigo ha hecho muy bien su tarea de quitarles el foco de la vida espiritual de sus hijos. No sé si, no sé si te conté, pero una vez subí una historia en Instagram se me hizo una escena bien bonita. Yo estaba en el Santísimo y estaba una mamá con una panza embarazada y con un niño como de 2 años y otra como de 3 o 4 años, chiquitos los niños, ¿no? Y ella se puso en medio y se hincó y los niños hincó una acá a la izquierda y otra a la derecha. Se me hizo una escena bien bonita y la grabé y la subí a Instagram. Y me comenta, pues o sea, una de las personas que lo vio y me dice, pues yo estoy en desacuerdo de eso. Y yo, ¿por qué? Pues porque la religión no se debe imponer. Ellos tienen que elegirlo y no sé qué. Y dije yo, Dios mío, ajá, siendo que esa era una escena preciosa que la madre Sí. está educando con su cuerpo de que su Señor está ahí, porque estaba enfrente del Santísimo, y que ante su Señor se tiene que arrodillar, adorarlo, etcétera. Y yo le decía, pero y yo le dije eso, o sea, la tarea de los padres no solamente es la calidad de vida, no solamente es la educación académica. Le dije, la responsabilidad de los padres es asegurar que sus hijos opten por una vida en santidad y que puedan llegar al cielo. O sea, darle las bases para que puedan llegar al cielo. Pero digo, esa persona tiene mi edad y digo, si así están ahorita, pues ahora entiendo por qué está el mundo así, porque el enemigo ha quitado eso y que dice nomás, dales buena educación, buen alimento, que tengan buena salud y con eso. Y lo otro, lo espiritual, que es pues el alimento del espíritu, del alma, o sea, realmente esa es tarea de los padres. ¿Y qué se hacen los padres ahorita? Ni siquiera se forman, no saben, hacen por cumplir, mandan a los niños a la primera comunión y a algunos, porque ahorita ya ni por cumplir
la confirmación, o sea, realmente van, avientan a los chamacos, van al domingo para que les sellen el cuadernito, hacen la primera comunión, hacen la confirmación y no se vuelven a parar en la iglesia. Desgraciadamente, desgraciadamente. Y Ah, oye, tengo la dicha de tener una familia aquí también, aquí en Tono, que también están muy centrados en la iglesia y en lo que es y en formar niños buenos. Y es increíble. Yo lo vi con mi hijo chiquito, con mi hijo pues más grande, ¿no? Cuando le empecé a enseñar, es increíble. Él, o sea, el entendimiento que tiene, la profundidad, la seguridad. De tú sabes a dónde vienes, tú sabes a dónde vas, tú sabes qué pasa, tú sabes que si algo malo pasa con mamá, con papá, si yo no existo, lo que sea, tú sabes que tú no, y tenemos un propósito. Y, o sea, una seguridad muy fuerte que tienen y ahora hace poco nos visitaron los niños y ellos se están preparando para la primera comunión. Y me puse a platicar con el más chiquito y haciéndole así preguntas y, o sea, un entendimiento también tan claro que tenía y yo, wow, le digo, o sea, estaba muy contenta porque dije yo, bueno, yo pensé que mi hijo era muy inteligente, pero no, digo, es su corazón, su inocencia que los hace entender las cosas mejores. Ahora, la religión sí es libre, o sea, si no, si es forzada, no es, ¿me entiendes? Pero como papás, así como tenemos que forzarlos a ir a la escuela, como tenemos que forzarlos a bañarse todos los días, como tenemos que hacer a que coman verduras también. O sea, esas cosas también son, por lo menos hasta los 15, 16 años, es algo que lo tienes que hacer, aunque sea forzado. Igual la religión, lo digo por experiencia, nosotros, o sea, yo en la high school estuve bien metida en la iglesia, bien metida en la iglesia, y ya en mis años rebeldes, pues me rebelé o me alejé, lo que tú quieras, pero siempre había como que, ve a la misa, Sari, ve a misa. Y volví a la misa y iba a misa los domingos y todo de cuando andaba todavía soltera y pues también en cuando con noviazgos y todo eso, también era de que pues vamos a misa y o sea, era así. Me volví a jalar a la iglesia y que ya ahora de adulto dije yo, oh, o sea, te das cuenta de cómo afectó todo lo que cuando yo estaba chiquita, ahora, de que quién me enseñó a rezar el rosario y me acuerdo así, me acuerdo que en Agua Prieta mi mamá me llevaba allá y que de chiquitos íbamos todos los días en las tardes y dije yo, ay, pues mi mamá no me enseñaron ahí es que y cositas justamente así. eso, el Papa dice, o sea, Dios capacita y los llena cuando los padres, o sea, los llena de dones y talentos, los tiene que llenar con los dones del Espíritu Santo. Y Ujú, realmente cuando uno pide Espíritu Santo, capacita para poder enseñar y es lo que dices tú con tus hijos. Por ejemplo, a ti se te quedó esa semillita de agua prieta de tu mamá y de cuando ibas. Y ujú. a tus hijos, quieras o no, lo que tú les has enseñado y se les queda y se les va a quedar, es la semillita que se planta y que nomás tiene que estar creciendo, pues. Entonces, Sí, de hecho, es lo que le decía al muchacho le decía, a un hijo no lo obligas a ponerse una vacuna, ¿verdad? Cuando está recién nacido, pero tiene que ponerse una vacuna, aunque le duela, es por su salud, ¿verdad? Sí, pues es ujú, lo mismo, tú le vas explicando, las verduras son para esto, para tus nutrientes, para que crezcas bien, que crezcas fuerte, etcétera. Y es lo mismo con la fe te sirve para esto, que es casi, casi la vida eterna. Y bueno, pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias sí. por tu asistencia. Y pues Ok, nos vemos el ahí otro estamos en miércoles. contacto y nos vemos el miércoles próximo con el favor de Dios. Nos vemos, Nora. Bye. Dios te bendiga, bye bye, buenas noches.